la palabra patrística se deriva de la palabra pater, padre en latín. Y claro, a nosotros la palabra padre dentro de nuestro mundo evangélico pues casi que no nos satisface demasiado, ¿no? Entonces tuvimos la necesidad de explicar por qué se le llama padres, ¿no? No tiene que ver tanto con un sentido teológico, sino más bien con un parentesco teológico. Es decir, en la antigüedad, cuando una persona tenía una gran influencia a nivel de conocimiento sobre otra persona posterior, a esa persona que ejercía esa influencia, ahora lo llamamos influencer, ¿no? Antiguamente se le llamaba padre. ¿Por qué? Porque era el que estaba originando pensamiento, el que estaba originando una idea, ¿no? Entonces, ese origen, a esa persona que originaba esa idea, se le conocía como padre. ¿No tiene nada que ver entonces con ser sacerdote o ponerse un manto? No. Ten en cuenta que eso vino muchos siglos después, ¿no? El tema de la jerarquización de la Iglesia, ¿no? De modo que la palabra padre, como digo, tiene que ver con ese parentesco teológico, ¿no? De transmisión de conocimiento. De modo que se les llama padres por esa razón, ¿no? Y de alguna manera estas personas eran escritores, eran pastores, no eran académicos tal y como lo podemos conocer hoy día, porque no existía la academia teológica en ese momento. Claro. Entonces, ellos influenciaban a través de sus escritos, ¿no? Entonces, todo ese saber teológico que iban transmitiendo, lo iban recogiendo otros, ¿verdad? Lo iban asimilando, lo iban desarrollando, y es por eso que se les conoce como los padres de la Iglesia. Luego, después, la Iglesia Católica empezó a llamar a muchos de ellos doctores de la Iglesia. Este término de padre lo podemos casi encontrar también cuando Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, eres el hijo que engendré en mis prisiones, ¿no? Y ese engendrar tiene que ver con, o está relacionado semánticamente con ser un padre, ¿no? Y a Pablo se le conoce como el padre espiritual de Timoteo, ¿no? Pero claro, no tiene tanto que ver con esa jerarquización que tú comentabas, sino más bien con ese parentesco teológico, con ese parentesco de conocimiento que se iba transmitiendo de uno a otro. De modo que en aquella época se conocía a ese originador, a ese engendrador de conocimiento, se le conocía como padre, ¿no? Entonces, por eso es el título de padre de la Iglesia. No tiene nada que ver con jerarquía religiosa ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue ponerle concretamente ese título que habíamos visto de patrística, y al reconocer a estos hombres como personas de respeto, personas cuya enseñanza indudablemente había marcado a un autor posterior, pues nos parecía lógico y sensato, pues, como digo, llamarles padres de la Iglesia, ¿no? Luego, estos padres de la Iglesia se dividieron en grupos a nivel temporal, se dividen en grupos. Están primero los padres apostólicos, que son aquellos que convivieron con los apóstoles, que conocieron a los apóstoles, cuyos escritos, además, debían de haberse desarrollado en la época apostólica. Posteriormente vienen los padres apologetas, porque ya las herejías empiezan a funcionar dentro del cuerpo teológico de la Iglesia, empiezan a introducirse dentro de la Iglesia. Acordad, por ejemplo, cuando el apóstol Juan tiene que escribir su primera carta contra los gnósticos, como Pablo también tiene que hablar de todos aquellos que se estaban introduciendo falsamente en la Iglesia, como Pedro recuerda que aquellos que eran falsos profetas que se introdujeron en el pueblo ahora iban a ser falsos maestros que se iban a introducir. De modo que estos padres apologetas, defensores de la fe, que eso es lo que significa la palabra apologeta, un defensor de la fe, lo que hacen es enfrentar con el conocimiento teológico a todas estas herejías incipientes que estaban surgiendo en la Iglesia primitiva, ¿no? Luego, más adelante, tenemos a los padres alejandrinos, que se sitúan en la zona de Alejandría, digamos los padres griegos, y estos, pues, lo que hacen no es tanto ahora enfrentar a las herejías, sino enfrentar a las filosofías que se estaban introduciendo dentro de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el epicureísmo, el escepticismo, el neoplatonismo, todo eso se empezaba a introducir dentro de la Iglesia mezclándose como algo teológico y tienen que hacer frente a eso, ¿no? Wow.
Entonces, estos padres alejandrinos tuvieron una gran tarea también para defender la fe, ¿no? Después tenemos a los padres latinos, sería el cuarto grupo, y son precisamente discípulos de estos griegos. De modo que toman el saber de estos padres griegos, pero ahora lo aplican al tema de la moral, al tema del comportamiento. Tengamos en cuenta que ellos vivían en una sociedad latina, en una sociedad romana, con unos estándares morales. De influencia griega, me imagino. Exactamente, de mucha influencia griega, pero además muy libertinos y todo esto. Entonces tienen que hacer frente a toda esa problemática que se introducía dentro de la Iglesia a nivel moral, para que también, por medio de sus escritos, influenciaran el conocimiento de estos, ¿no? Luego los padres sirios, luego vienen los padres capadocios, los padres hispanos, que son los últimos que hemos tratado. Y bueno, cada uno tiene su influencia en su campo, en su momento histórico, y indudablemente van a asentar una serie de fundamentos, van a ser personas, pues eso, que van a influenciar en el conocimiento posterior y en toda la construcción del pensamiento teológico que hoy tenemos. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.